Estamos viéndolo aquí como agua potable porque el agua residual es un reflejo del consumo. Luego tenemos el consumo público, pues que es en rastros, en escuelas, en mercados, en hospitales, etcétera, ¿no? Esto sería públicos. Y aquí tenemos todavía, en el caso del agua potable, pues las pérdidas y desperdicios, que pues teóricamente muchos de esas pérdidas y desperdicios no llegan al alcantarillado, pero otras sí. O sea, ciertas pérdidas se evaporan o se infiltran en el subsuelo, pero hay otras pérdidas más difíciles todavía de cuantificar que sí llegan al alcantarillado, pero no se puede. A veces por infiltración, o sea, a veces hay fugas en la red y se infiltra esa agua al alcantarillado, pero pues imposible cuantificarlo. Y pues también puede haber fugas en la casa, en donde pues al final de cuentas esa fuga va a la coladera y se canaliza al alcantarillado. Entonces habrá unas que sí y otras que no, pero será muy, muy difícil y por lo tanto en el caso de la aportación de aguas residuales que tenemos allá como término de diseño, no está considerado, ¿no? Eso de las fugas en el caso del alcantarillado. Bueno, esta tablita nada más considerando los diferentes usos doméstico, industrial, comercial, público y pérdidas y desperdicios, cuantifica aquí con valores típicos, que podría ser, digamos, el consumo de una persona del orden de 200 litros por habitante por día. Bueno, consumo no de una persona, el consumo asignado a la persona, ¿verdad? Porque aquí podemos ver lecherías, fábricas de bebidas, fábricas de hielo, curtiembres, o sea, estamos hablando de un poblado, no estamos hablando propiamente de una ciudad grande, ¿no? Porque ya ahora en una ciudad grande, pues está difícil encontrar una lechería, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, todavía en un poblado del interior de la República podríamos tener ahí lecherías, qué sé yo. Entonces, estos 200 litros que se le van a asignar a la persona, al habitante de la ciudad para fines de diseño, no son litros de agua que se haya consumido él mismo, sino que se usan de manera directa a unos y de manera indirecta a otros para el abastecimiento de cada persona. ¿De acuerdo? Entonces, se usa el habitante como unidad del consumo o de la demanda de agua de un lugar, mas no quiere decir que todo eso que se habla del consumo de una persona o de la demanda de una persona sea directo, ¿no? Es indirecto. Bueno, entonces, esto es simplemente para recordarles este concepto de la demanda aquí, en mi opinión, ¿no? O sea, mi opinión muy particular, porque pues eso hay que después, si quieres, lo platicamos más a fondo, pero es esta última que dijiste, la de simplificarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hay muchas condiciones distintas de los proyectos, ¿no? Una puede ser que sea un proyecto nuevo, que cada vez es más raro que sea así toda la zona urbana un proyecto, porque pues ya en cualquier pueblito, por pequeño que sea, existe algo. Digo, que no sea zona rural, ¿no? Ya existe un sistema de abastecimiento, entonces lo que se hacen son ampliaciones de los sistemas, etcétera. Por lo tanto, ya incluso pues hay alguna experiencia, como dices tú, de los organismos operadores en cuánto se está consumiendo, ¿no? Entonces, ahora, pues solamente, y ayer que estaba yo retomando esto para preparar la clase de hoy, pues releía yo cuestiones de la propia Conagua, de otros documentos donde decía solamente que el desarrollo industrial sea significativo, se recomienda hacer un estudio muy puntual y visitar las industrias y tratar de obtener un dato del consumo. En el caso de alcantarillado, ¿no? El agua que se está consumiendo, porque muchas veces, decía allí, cada industria puede tener su pozo, y entonces ya eso no lo tienes tú contabilizado en el caudal de agua potable del organismo operador. Entonces, por eso decía, solamente que sea significativo, considerarlo. Por eso ahorita yo les estaba diciendo del comercial, del uso comercial, porque pues el de las loncherías, tienditas y ese no cuenta. Entonces, comercial sería una plaza Perisur o menor, digo, estoy exagerando, ¿no? Eso sería un consumo comercial, ¿no? Entonces yo voy más en el sentido que tú dices, porque el otro sería casi como de adivinación. O sea, una industria puede establecerse el año siguiente de que hayas hecho el sistema de agua potable y no va a estar contabilizada, ¿no? Entonces, mejor con lo que hay, básicamente población. La verdad es que ciudades muy, muy grandes son pocas, en México. Y yo creo que ya los casos particulares, pues analizarlos en
en esa ciudad, con ese organismo operador, como dices tú. Yo creo que es lo mejor. Y de hecho que así salga el valor para fines de diseño, en un arreglo, en una negociación o acuerdo, mejor dicho, en un acuerdo con el organismo operador, ¿no? De cuánto consideran ellos que sería lo más adecuado. Yo creo que eso lo podemos manejar de manera general, ¿no? En el curso. En el curso de las dos materias, agua potable y alcantarillado, ahorita que estamos todos aquí. Bueno, esto nada más fue para mostrarles a ustedes y sirve para recordarles que lo que se refiere a consumos y dotaciones y todo eso, que aparece muchas veces en los proyectos ya como calculado, no es consumo directo, sino ya está ahí considerándose los usos indirectos. Pues lo que estamos viendo aquí es que en función de dos cosas, ¿no? De la calidad de la vivienda, residencial, media y popular, sería el consumo para los diferentes climas cálido, semicálido y templado, que nada más vienen estos tres. El del caso semifrío y frío, pues se nos pide que supongamos que son templados, o sea que no irnos más abajo ya en consumo de agua que el de este renglón de templado, ¿no? ¿Hay alguna duda o comentario hasta ahí? Bueno, entonces esto es consumo doméstico y no incluye pérdidas debidas a fugas. En el caso del agua potable todavía tendría que agregarse lo de pérdidas a fugas. Bueno, ¿por qué lo estamos viendo aquí? Pues porque la aportación, como decíamos, es un reflejo de pues, lo que se suministra a cada habitante. Entonces, una forma de obtener la aportación de agua residual, que está ahí abajito de la pantalla un poco, que ya lo había yo puesto ahí, ya lo había yo anotado, una forma de obtener la aportación es considerando que la aportación es de un 70 al 75% de la dotación, ¿no? Y si nada más estamos considerando el consumo doméstico y fugas, pues sería un 70-75% de la suma del consumo que viene aquí, más las pérdidas debidas a fugas, y no consideramos ningún otro tipo de uso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en una población cualquiera del mundo, puede haber diferentes usos, más bien diferentes niveles socioeconómicos en una zona. Entonces, puede ser que tengamos una zona popular, o sea, la que está allá, una zona media, una zona cálida, perdón, una zona residencial, en clima cálido. Entonces, para fines del proyecto sí se debe de considerar y ponderar esos diferentes porcentajes de ocupación por usos o por zonas habitacionales de diferente tipo, ¿no? Entonces vamos a suponer que la zona urbana fuese así. Y que esto es la zona popular. Luego supóngase que para acá abajo está la zona media. Y acá arriba la zona residencial, más pequeñita como pues debe de ser por la situación social que conocemos, ¿no? Alguna podría ni siquiera ser existente. En un lugar, en un pueblo podría no haber zona residencial, ¿no? Entonces esa es la residencial. Y esta es la... habíamos dicho al revés, ¿no? Sí, no está bien. Media. Esa es la media. Entonces, haciendo un buen estudio de tipo social y demográfico, podríamos decir que de la zona residencial nada más hay 10% de la población. Hasta menos podría ser, ¿no? Pero bueno, 10%. De la zona media, vamos a suponer que fuesen unos 30%. Y la zona popular, 40%. ¿Sí, verdad? 60%. 60%. 60%. Y se trata de una zona donde estamos diseñando el sistema, de una zona
con un clima cálido. Clima cálido. Entonces, el consumo doméstico de esta localidad, con estos porcentajes de distribución de la población en diferentes niveles socioeconómicos, o al menos en diferentes niveles de su vivienda, sería un promedio ponderado, ¿no? Donde diríamos, a ver, residencial tengo 0.10 por 400. Más de media tengo 0.3, 0.30 por 230. Y me falta popular, 0.6 por 185, ¿verdad? Ok. Todo esto va a ser el consumo doméstico. No estaríamos incluyendo las pérdidas todavía. Y entonces, con este promedio pesado aquí, vamos a decir que el consumo doméstico, ¿cuánto daría? ¿220? 220 litros por habitante al día para esa población. Agua potable, agua potable. Y ya, si queremos considerar, me voy a pasar para este ladito, para ya considerar las pérdidas. Sí. Pues ya la dotación de agua sería igual al consumo doméstico más las pérdidas, y entonces la dotación sería para esta, sin considerar otros usos comerciales ni nada, 220 más las pérdidas, que podrían ser, no sé, se supone que ya ven que ese valor horrible, terrible que conocemos del 40%, que inclusive a lo mejor hasta es más del 40%, pues bueno, ahí estamos hablando de un promedio nacional y no estamos pensando que eso se deba mantener. Entonces, ni modo que sigamos considerando para un diseño 40% de pérdidas. Entonces, vamos a suponer que fuese un 10%, o sea, que ya de todas formas es mucho, pero 0.1 por 220. Y total que, ¿cuánto nos daría esto? 220 más 22, ¿no? 242 litros por habitante por día. Ahí considerando 10% de pérdidas, las 10% con respecto al consumo doméstico, que del consumo doméstico 10% se pierde. Bueno, ya con diferentes valores se podría asumir, digamos, si se quiere considerar el consumo público, industrial, comercial, etcétera, como dijo Cristian, pues hay que ir haciendo esos ajustes al cálculo del consumo, ¿no? Bueno, ahora, esto, ¿por qué lo necesitamos? Porque la aportación, que es nuestro tema ahorita, la aportación de agua residual va a ser igual, nos dice la norma, de un 70 a 75% de la dotación. Entonces sería 0.70 a 0.75% de la dotación. Entonces sería que la aportación sea igual a... Bueno, pues vamos a tratar de obtener o verificar, porque algunos datos ya vienen en esas hojas que les voy a decir, que les voy a dar, perdón. Es decir, para la población esta que les voy a dar datos es de Tlaltizapán de Pacheco, en el estado de Morelos, ¿no? Localidad Tlaltizapán.
Tlaltizapán de Pacheco. Creo que de ahí era el revolucionario Zapata. Tlaltizapán de Pacheco. Morelos. ¿Sí? Si ustedes se pusieran a graficar ahí en su computadora el gasto contra el tiempo, pues, digo, a lo mejor les saldría una cosa así como el elefante del Principito, ¿no? Que el Principito, ¿se acuerdan? Les decía a sus papás que era un elefante y decían, pues, ¿cómo un elefante? Sí, pues es que está tapado con una sábana, ¿no? Está tapado con una sábana. Bueno, entonces, supongan ustedes que esta fuera la gráfica que están obteniendo ahí, del muestreo, del aforo, perdón, de cada media hora. Entonces, esto de la aportación, bueno, ahorita busco los datos de la población, yo creo que sí los tengo ahí, de la aportación y del coeficiente de mayoración, que sería algo así como el coeficiente de variación horaria del sistema. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, lo que vamos a obtener es, primero, ¿cuál es el gasto medio? Vamos a suponer que ese que puse ahí es el gasto medio, ¿no? Ahora, el gasto medio ya habíamos visto la vez anterior que era igual a la población. Si estamos haciendo un tramo de alcantarillado, pues es la población del tramo. Si estamos viendo toda la población, pues es la población total. Población total por la aportación entre 86.400 segundos que tiene el día. Entonces, si ahorita ustedes con los datos medidos pueden obtener el gasto medio ya, y les digo cuál es la población, pues ya obtendrían la aportación, ¿no? O sea, se puede obtener la aportación, pues más real, claro, un solo día, ¿no? No puede ser reflejo de todo. Entonces, pues varios días habría que obtenerlo. De hecho, como definición del gasto medio, como es gasto medio anual, la definición o el término es gasto medio anual, tendríamos que obtener la gráfica de cada día, los 365 días, y promediar todos estos gastos medios y decir, pues este sí es mi gasto medio anual, ¿no? Pero bueno, no tenemos esa posibilidad de aforar los 365 días del año, entonces, bueno, vamos a suponer que este es el gasto medio anual. Y con esto vamos a obtener el gasto máximo instantáneo. ¿Cómo vamos a obtener el gasto máximo instantáneo? Pues el gasto máximo instantáneo sería el gasto máximo de la gráfica. Que sería, ¿qué porcentaje adicional al gasto medio es esta parte de arriba de la gráfica? ¿No? Porque el gasto máximo instantáneo es QMI igual al coeficiente de mayoración, que es como un coeficiente de variación horaria, QM. ¿Por qué? Por el gasto medio. Aquí M es el coeficiente de variación horaria o coeficiente, pero en el caso de agua residual le llamamos, ¿cómo le llamamos? Bueno, este nombre me gusta, coeficiente, porque eran los nombres originales de nuestros ingenieros mexicanos. Le llamaban, usaban nombres que ustedes ven y dicen, ay, está muy raro el nombrecito, pero era el coeficiente de mayoración. Que ahora burdamente digo, o sea, en las normas, en el mapas y eso le dicen coeficiente de Harmon. Y así lo conocen la mayoría de los seres vivos. Pero muchos de esos seres muertos sí lo conocían como coeficiente de mayoración. Entonces, ¿qué sería este M? Pues sería el valor en, por ejemplo, 1.5, 1.7, un valor así, que tendríamos que multiplicar, por el que tendríamos que multiplicar al gasto medio que obtengan,
para obtener este dato de acá arriba. ¿Sí quedó claro? O sea, aquí, ¿por qué valor tengo que multiplicar el gasto medio para que me dé este dato? Y entonces ustedes tendrían que buscar, bueno, no sé, ahí en sus hojas de gasto, ¿cuál? ¿Qué tendrían que hacer ahí? Buscar el máximo, sacar el medio, dividir y obtener ese valor de dispersión, o ¿cómo se puede decir? De variación, es un valor de variación, ¿no? ¿Queda claro? 2.24. 2.24. Bueno, ahora, ¿de dónde sale? Bueno, ya vimos ese 2.24 hecho con datos reales. Bueno, pues Harmon, que nada más pasó a la historia su apellido, pero no aparece por ahí su nombre. Harmon hizo en Estados Unidos, en diferentes ciudades de Estados Unidos, una cosa similar a esto, ¿no? Se pusieron a medir y a obtener coeficientes de variación horaria del alcantarillado. Eso fue lo que hizo Harmon. Y luego lo que trató de correlacionar, o correlacionó, no trató, lo hizo, correlacionó estos resultados con la población que estaba atendiéndose, ¿no? Y entonces obtuvo la ecuación, es un modelo con esos estudios de campo y con la población, obtuvo una ecuación que es que el coeficiente de Harmon M es igual a 1 más 14 entre 4 más la raíz de P, donde P está en miles de habitantes. Y M tiene que estar debe ser mayor a 2, pero menor a 3.8. Marco, ¿podrías decirme un coeficiente de 2 a qué población correspondería en la ecuación? P, sí, P igual a 1000. ¿100,000? Ah, pero la P está en miles, entonces sería 100,000. 100,000 habitantes. De 1000 a 100,000. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha variación. Pudieron ver desde cero, desde nada de agua, hasta un tirantito, hasta un tirante un poquito más grande, a lo largo del día. O sea, había mucha variación. ¿Qué quiere decir? Que para poblaciones pequeñas, 1000 habitantes, la variación, 3.8, es muy grande. Y para poblaciones grandes, como aquí, 100,000 habitantes, que fue el intervalo donde lo hizo Harmon, es un poquito menor la variación. 2. ¿Qué quiere decir esto? Que sea pequeña la variación. Pues que si están ustedes en el mismo ejercicio, pero de una ciudad un poquito más grande, casi de 100,000 habitantes, podrán estar ahí y ven que casi no varía. Es decir, se ve más constante el caudal. O sea, imagínense ustedes esto en la salida de la Ciudad de México, donde van volúmenes enormes de agua, pues en realidad pueden estar ahí todo el día y no van a notar mucho la variación visualmente. Ya a lo mejor si lo están midiendo sí lo van a notar, pero visualmente es el ejercicio que les estoy diciendo, ¿no? Entonces ya pueden ver por eso que para poblaciones pequeñas la variación es grande, para poblaciones grandes para poblaciones grandes la variación es pequeña, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Y por qué no más de 3.8? O sea, poblaciones menores a 1000. Pues porque Harmon en sus cálculos que hizo y la correlación que obtuvo allá por 1900, ¿qué será? 10, 12, por ahí así, pues fue para poblaciones hasta de 1000 habitantes, no se fue para poblaciones menores. Y este 2 más bien ya fue fijado por la Conagua, porque es resultado de multiplicar
el coeficiente de variación diaria y horaria de agua potable que hay, 1.4 y 1.55 multiplicados, da 2.17. Da 2.17 y así lo había dejado. Después ya se pusieron a pensar de que era muy presuntuoso eso de 2.17 y dijeron, bueno, pues 2 y obtuvieron la población, dijeron 100,000 habitantes, pues ya lo dejaron en 100. Pero bueno, ellos dicen, es que también resulta de multiplicar 1.55, que es el coeficiente de variación horaria, por 1. Creo que 3, que es el valor medio del coeficiente de variación diaria. ¿Por qué 3.8? Porque al principio en una red de tarjetas todo el tiempo va a ser 3.8, 3.8, 3.8, 3.8. ¿Por qué? Pues porque no superamos los 1,000 habitantes en muchas calles, ¿no? Y estos, inclusive todos esos datos ya se pueden poner por default, es decir, lo que resulta ya no tenemos que calcularlo ya, directo, 3.8. Aunque sean, si es menos de 1,000 habitantes ya no haces el cálculo, pues 3.8, ¿no? Densidad, 500 habitantes por hectárea, demanda de agua, pues potable, ¿no? 150 litros por habitante al día. Y luego pusimos aquí edificios como una primaria, una secundaria, para que vean ustedes, en el caso de que quieran tomar muy en cuenta descargas puntuales que pudieran ser grandes, ¿qué se tendría que hacer, no? Primaria 500 alumnos por turno y secundaria 400 alumnos por turno. Bueno, entonces, como lo que nos piden en el ejercicio es el gasto de diseño del colector, pues en la clase anterior tuvimos primero que hacer el trazo de todo eso, con nuestro diagrama de flechas, luego ya definimos el colector y en realidad este es el ejercicio. Hay un falso contacto aquí, cuando le aprimes acá se apaga ya. Bueno, entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, o sea que ahorita, entre todos, si quieren, obtenemos el gasto de diseño de 3 a 8, los gastos de diseño. Bueno, entonces los gastos de diseño son gasto medio, gasto máximo instantáneo, gasto máximo extraordinario, y ya, caramba, este profesor olvidadizo, que no les dijo, el gasto mínimo, también. Aquí sí se tiene que considerar un gasto mínimo. Que se define como la mitad del gasto medio. Bueno, resulta que si este era el colector, de los ingenieros de ese entonces decían, ¿y qué tal si se tapa? Y no podemos saber que se tapó. Entonces, ¿por qué no hacemos un pozo intermedio que le vamos a llamar pozo de luz? Y aquí lo que vamos a hacer es meter una lámpara, ¿no? Y tú te metes acá y ves, aquí está tu ojito, ¿no? Y ves si se ve la luz. Si se ve la luz es que está limpio. Si no se ve, pues no, hay que estar tapado y hay que desasolvarlo, ¿no? Lo mismo luego te metes en este y si ves la luz, pues quiere decir que está bien ese extremo y ya no hay que limpiarlo. ¿Pero qué creen que pasaba? Bueno, la luz no era una lámpara Rayovac ni de esas, ¿no? Sino era ¿cómo le podemos llamar? Un candil de lumbre, o sea, con una vela o algo, con una llama. Entonces metían ¿y qué creen que pasaba? Explotaba, ¿verdad? Porque el metano, ¿verdad? O sea, ellos no sabían, yo creo, de los microorganismos anaerobios y todo eso les valían. Y entonces se quedaban sin pestañas, yo creo que las más de las veces, o con el cabello afro, así por la quemadura. Y a eso les llamaban pozos de luz. Entonces si ustedes ven así en libros antiguos, se darán cuenta de cosas que a lo mejor eran una buena idea, pero no surtieron efecto. Estos son los pozos de luz. Bueno, entonces, tramo 3.8. Tramo 3.8. Entonces, de 3 a 8. En la tabla de cálculos y lo que vamos a ir haciendo posteriormente, vamos a hablar de 3 poblaciones. Población propia, población tributaria
y población acumulada. Son las tres poblaciones que vamos a estar mencionando estos términos. La población propia es aquella población que está descargando en el tramo. O sea, como pueden ustedes ver, este esquema corresponde con el dibujo. O sea, ese sería el pozo 3, este es el pozo 8 y este es el pozo 13. ¿No? Entonces, en el pozo 3, a futuro va a llegar por esta alcantarilla una población de 11,000 habitantes. Aquí. Ahora, por definición, los colectores no tienen descargas de las casas y edificios, ¿no? Por lo tanto, no pueden tener población propia, porque no van a recibir agua, ¿no? Entonces, por definición, en el colector la población propia es cero. Todas las poblaciones, perdón, todos los habitantes de ese tramo van a descargar en una atarjea madrina que se convierte en un tributario del siguiente tramo de colector, ¿no? Entonces, como ahorita lo que vamos a diseñar es el tramo de colector, no el de atarjea, pues este tramo no afecta en nada al colector, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la población propia es cero y todo es población tributaria. Todo es población tributaria, ¿no? Entonces, la población tributaria va a ser los 11,000 habitantes que ya vienen de atrás. La voy a poner acá más abajito porque si no, no va a haber este lugar. Los de la población tributaria serían 11,000 habitantes que llegan por este tramo de colector, que ya no es parte del proyecto. Luego, también van a entrar los 7,500 que vienen de allá. 7,500. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, pues ya los de los trapecios y triángulos que aporten a ese tramo. Vamos a ver lo de los trapecios y triángulos, que sería aquí. De acuerdo con la red de atarjeas, la red de atarjeas que tenemos es esta. El tramo 2-3 sí descarga en este pozo 3. Por lo tanto, el triángulo de aquí está aportando a 2-3, por lo tanto se tiene que considerar. Este triángulo que aquí tenemos de aportación no aporta al tramo 3-8 porque aporta a la tarjeta madrina. Entonces, nada más de aquí sería este triángulo, sería también este triángulo y sería este triángulo. ¿Están de acuerdo? Nada más esos triángulos. Todos los demás aportan en otras atarjeas. Entonces, regresando a nuestros trapecios, sería estos 129 habitantes aquí, 129, 25, perdón, estoy aquí cerquita y no veo, 125 habitantes, estos 80 y estos 90, 60, son los de abajo, ¿verdad? Del triángulo, 60, 80, ¿sí? 60. Son los únicos de triángulos porque, pues, este descarga en la madrina que ya habíamos dicho, este también descarga en esta madrina, entonces por lo tanto no descarga en la parte de abajo del colector. Este también descarga aquí y este descarga aquí. Entonces solamente tendríamos 125 más 80 más 60. Total, con esto obtenemos
la población acumulada, ¿cuánto daría la suma de todo eso? 18.765 habitantes. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso calcularíamos los gastos. El gasto medio. Bueno, antes de los gastos vamos a definir la aportación. La aportación, nos dan aquí el dato de la demanda de agua. En la hojita no la tengo, ustedes que la tienen, ¿me pueden decir cuánto dice ahí de demanda? 150 litros por habitante por día es la demanda. Bueno, entonces 150 por, vamos a proponer el 75% de que regresa a la red, 0.75, y entonces nos da una aportación de ¿cuánto? $112.5 litros por habitante y día. Bueno, entonces ya con esto podemos obtener el gasto medio, que sería la población por la aportación, o sea, 18.765 por la aportación de 112.5 entre 86.400 igual a ¿cuánto? Gasto medio de 24.43. El gasto mínimo es la mitad del gasto medio. ¿Cuánto sería? La mitad del gasto medio. Ah, sí, 12.22. Próxima. Estos son litros por segundo. Ahora, el coeficiente de mayoración o Harmon, 1 más 14 entre 4 más la raíz de P en miles. La población es 18.765, sería entonces 18.8. Y entonces el valor de Harmon, ¿cuánto nos resulta? $2.68. Bueno, pues se trata entonces, como les decía yo, de un flujo a superficie libre o en lámina libre. Bueno, aquí puse nada más las características principales de este tipo de flujo. Pues es el movimiento de los fluidos en conductos y cauces, como sabemos, y que pues, la característica es que tiene contacto directo con la atmósfera, ¿no? A diferencia de los tubos de agua potable que no tienen contacto directo el interior con la atmósfera. Ya sabemos que mientras que en agua potable, ¿cómo actúa la presión? La presión actúa en todas direcciones, ¿verdad? En los tubos de agua potable, que son tubos a presión, pues actúa en todas las direcciones. En cambio aquí, ¿cómo actúa? Pues se acepta una distribución hidrostática de presiones, ¿no? O sea, se tiene un triángulo, una distribución hidrostática de presiones que podemos conocer si conocemos la geometría del conducto y todo. Ahora, otra cosa importante, bueno, también es evidente, es obvia, pero hay que establecerla, ¿no? La fuerza principal que actúa es ¿cuál? La fuerza de gravedad, porque de hecho eso es lo que queremos, ¿no? No utilizar energía eléctrica ni nada. A esta se opone la fuerza de fricción, ¿no? Hay una fuerza que se opone y que se presenta esta fuerza de fricción en las paredes sólidas, en las paredes del tubo, ¿no? Entonces, esa es otra característica. Ahora,
del trinomio de Bernoulli solo subsisten dos términos. Entonces ahí, no, pues la pregunta obligada, ¿cuál es el trinomio de Bernoulli? Exactamente, sí, pero ¿cuáles son esos elementos? Exactamente, carga de presión, carga de posición y carga de velocidad o cinética, ¿no? Entonces aquí por eso dice, del trinomio de Bernoulli solo subsisten dos, que son la carga de velocidad y la posición z, ¿no? Entonces, eso sería. Ya sabemos que la velocidad no es uniforme, ¿no? O sea, nosotros la consideramos uniforme para el diseño, pero en realidad la velocidad máxima suele darse en el plano central del canal, en un punto por debajo de la superficie entre el 20 y el 30% del tirante. O sea, que si tuviéramos aquí el tubo y va más o menos a esta posición, pues la velocidad máxima anda como por aquí, ¿no? La velocidad máxima, entre el 20 y el 30% del tirante. Bueno, y en conclusión de todo esto, tendríamos esta nota como importante o destacable, ¿no? Que en los análisis ingenieriles, como el que vamos a hacer para el cálculo del diámetro del alcantarillado, se asume que el flujo es unidireccional y unidimensional y que la velocidad es uniforme y paralela al eje longitudinal. O sea, si esto es X, ¿no? Diríamos que la velocidad es en esta dirección, ¿no? Como dice ahí, la velocidad es uniforme y paralela al eje longitudinal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, nos faltan unas cositas nada más. Estas creo yo que son importantes de que los muchachos relacionen con sus cursos de hidráulica, ¿no? Entonces, aquí es como un retomar lo de la diapositiva anterior, ¿no? Que el flujo en lámina libre que vamos a considerar es unidimensional. Que no es cierto. O sea, aquí son de las simplificaciones que se tienen que hacer, ¿no? Porque en realidad, pues viene el agua en el canal, pero a lo mejor sí tiene movimientos en varias direcciones, etcétera. Total que nosotros no vamos a tomar en cuenta eso en el diseño y vamos a considerar que es unidimensional, o sea, la coordenada espacial X es la única significativa y todas las variables que intervienen solo varían con X y en algunas ocasiones con el tiempo, ¿no? Eso es muy importante porque, bueno, es decir, es necesario que lo expliquemos a los muchachos porque es algo parecido a lo que hacemos con el diseño de redes de distribución, pues también en abastecimiento de agua potable en clase, en donde hacemos un diseño en condiciones estáticas. O sea, el diseño es en condiciones estáticas. Pero ahora que ya usamos el EPANET y todo eso, nos damos cuenta de que, pues en realidad hay un comportamiento dinámico a lo largo de todo un día, y eso ya lo puede ver el alumno más claramente cuando empieza a moverle ahí datos en el EPANET. Pero, ¿por qué a nosotros se nos facilita, o por qué nos facilitamos la vida diciendo que sea estático? ¿Por qué creen? Igual que esto, que a lo largo del día ya vimos que inclusive la aportación de agua residual pues es así como el elefante del Principito, ¿no? Porque no es todo el tiempo lo mismo. Pero ¿por qué finalmente nosotros lo hacemos estático?